doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Los espíritus dictaron. Hablando de que un análisis que he preparado relacionado a lo que es el Manual Sistematizado de la Doctrina Espírita, publicado por el Consejo Espírita Internacional de Brasil, de la cual Divaldo Franco es parte, y que ellos reconocen en este manual sistematizado, en la sección que ellos hablan sobre mundos transitorios, del mundo, el mundo espiritual, pero el mundo transitorio, que se refiere específicamente al ítem 234 al 234, 236E, donde se define cuáles son los mundos transitorios, que es lo único que podríamos poner que sea que tenga referencia a lo que son las colonias espirituales de André Luis de Brasil. Es importante lo siguiente: no solamente es ese punto que debemos comparar, porque yo solamente para poder justificar el mundo transitorio y explicarlo en este manual sistematizado de la doctrina espírita, tenemos también otras referencias. Por ejemplo, el mundo espiritual según el ítem número 84, esto es del libro de los espíritus, aquí no nos salimos de este libro, del número 84 al número 92A, donde ahí se habla de mundo normal primitivo. Entonces, debemos hacer constancia de que en el ítem, ahí estamos bien. Eso es del 84 al 92A. Entonces, también tenemos como referencia, para si queremos hablar del mundo espiritual, la encarnación en otros mundos, que es la descripción que se hace de Júpiter, que lo hace el músico Mozart, y que él mediante mensajes mediúnicos nos indicó que él vivía en Júpiter, en el planeta Júpiter. Y eso se describe en el ítem 172 al 188 del libro de los espíritus, pero específicamente en el ítem 188 se habla sobre la vida en Júpiter. Entonces, estas son referencias de las cuales deberíamos nosotros comparar con Nosolar, en términos de Nosolar y en términos de lo que es colonias espirituales. En ninguno de estos lugares que aparecen los libros codificados, específicamente el libro de los espíritus, se refiere a colonias espirituales que se inventó André Luis y Chico Xavier.
Entonces tenemos también los mundos transitorios, que es donde, de lo que estoy hablando hoy, del ítem 234 al 236E. Eso lo voy a poner en la pantalla para que haya referencia. Entonces, específicamente, aquí se habla de que no hay un lugar circunscrito en el mundo de los espíritus para poder definir que haya un no solar. Pues la película No Solar y el libro No Solar están confabulados también con el libro Liberación. Y esos son plagios, esos son copios. Han copiado los contenidos del libro La vida después del velo, publicado en 1918 a 1920 por señor George Vale Owens, donde ese contenido fue robado por Chico Xavier y lo puso en un libro llamado No Solar. Eso pica y se extiende. Y yo tengo evidencia de eso. Eso fue hasta la corte, porque una de las cosas que a Chico lo llevaron fue por plagio de otro libro. Y unos familiares de Ocampo, ahorita me viene el nombre, de Ocampo, lo llevaron a la corte, y allí en la corte no definieron nada, porque no se puede definir nada con el material espiritual e inspirado que viene de un espíritu. Entonces las cortes dije, pues nosotros no podemos manejar eso, porque eso, tú dices que tú hablaste con el espíritu y tú lo pusiste ahí, y eso no podemos buscar si eso fue o no fue. Entonces, pero sí tienes que quitar el nombre del espíritu X y del espíritu X del documento que se llama No Solar. Entonces, cuando la corte exigió que se quitara el nombre de ese espíritu que estaba incluido en No Solar, Chico Xavier entonces buscó un nombre y le puso el de André Luis, que es su hermano. Yo tengo una foto de André Luis y de Chico Xavier en 1952. Entonces, todo eso para hacer un cuento fantástico, para hacer lo que es hoy el No Solar, que es el Disney World de, de, de Brasil. Y tú le hablas mal a ellos de esa situación, porque tú decirle y tocarle esos puntos, eso es lo más malo. Y de hecho ha habido amenazas de muerte, ha habido muertes y cosas por las personas que se han opuesto de las cosas que ellos están haciendo. No se tiene esclarecido la muerte del sobrino de Chico Xavier, que lo denunció en 1958, se llama Amaury Peña Xavier, usted mismo lo puede buscar en el internet, Amaury Peña Xavier de Brasil. Él denunció a Chico Xavier de que él no era no tenía ninguna mediunidad, que no hablaba con los espíritus, se copiaba todo. Entonces una persona que es analfabeta en ese tiempo, que no tenía educación formal, se aparece con todos estos contenidos.
diciendo que eso se lo dijeron los espíritus. Mentira, porque si hubiese sido de los espíritus no podía ser plagio. Y son plagios demostrados. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? De que son personas mentirosas, embusteras, que han venido al espiritismo y se han creído que le íbamos a pasar esa bola rápida. Bueno, de todas maneras, yo hice un análisis de este manual y parece mentira, digo yo, que los espiritistas que creen en no solar reconozcan que esto no tiene que ver con la descripción de los mundos transitorios del libro de los espíritus. Ítem 234, 234, 36. Ay, papá, cachorrito, apunta por ahí. A los amigos que están siguiendo conmigo, los de Paraguay, Uruguay, Pedro Juan Pedro, Eric Vaquerizo, que es ahí, Jaime Vaquerizo, los de Argentina, los de Colombia, para que ustedes se den cuenta cómo es el engaño dentro del espiritismo, en estas personas que son unos católicos infiltrados en el espiritismo. No, señores, no vengan a manchar nuestra filosofía. No merece nuestra filosofía que tenga ese trato de estas personas que son... Entonces, yo cito del manual sistematizado, sistematizado de la doctrina espírita de la SEI, lo siguiente. Y copio literalmente lo que dicen ellos. Dice, en relación con estas afirmaciones, y la comprensión de que los espíritus de las regiones espirituales limítrofes con la Tierra necesitan volver nuevamente o encarnar por primera vez en nuestro planeta, las colonias espirituales. Un momento, las colonias espirituales descritas por André Luis no parecen ser los mismos mundos transitorios mencionados en el libro de los espíritus. Cuando ellos están hablando de mundos transitorios, comparan lo que dijo Emmanuel de mundos transitorios y lo que dijo André Luis, lo comparan con lo que es en el espiritismo, el ítem 234 o 236. No lo citan bien. Y en el análisis que yo hago, yo presento las dos versiones. La versión que es en francés y la versión que es en español. Bueno, la de francés verificada y que está en español. Y la versión de la Federación del Consejo Espírita Internacional de Brasil. Entonces, podemos deducir que no son espiritistas verdaderos, porque aún reconociendo que no solar no es conforme a la descripción de mundos transitorios, siguen predicando algo que el espiritismo no avala, que no es parte del espiritismo. Todavía siguen pensando en una nueva espiritualidad, que no es posible según el espiritismo. Como ellos no leen los libros y le dijeron que no lo leyeran, ellos siguen pensando que lo que se dice de no solar y de colonias espirituales es una nueva espiritualidad de Chico Xavier. Ellos no saben que de los libros codificados no puede existir una nueva espiritualidad, porque eso que está ahí es la tercera revelación y no va a haber más ninguna. Eso es una verdad eterna, ya establecida, y eso es de Dios. Entonces tú no puedes cambiar lo que Dios dice por opiniones personales. Y Chico Xavier lo han justificado para hacer esos cambios cuando Chico Xavier no se merece ese trato. Porque Chico Xavier fue un fraudulento, él cometió fraude, cometió plagios y misticismos con no solar. Todavía siguen pensando en una espiritualidad, nueva espiritualidad, que no es posible según el espiritismo, pues la tercera revelación espírita es una verdad eterna, inspirada por Dios, y una verdad eterna no puede ser cambiada ni actualizada. A través de mis publicaciones me aseguro de establecer los puntos claros en defensa del espiritismo, a fin de que si alguien desea argumentar lo contrario a lo que los espíritus y Allan Kardec expusieron, podamos evaluarlo y así tratar de hablar el mismo idioma. Yo no estoy cerrado a esto.
Si usted viene y me trae un argumento y me dice a mí que colonias espirituales están en los libros codificados, dígame dónde. Porque específicamente en los mundos transitorios, del 234 al 236e, lo más preponderante es que no existe un lugar circunscrito de ningún lugar como eso que explica André Luis. Entonces, pero esta religiosidad a la que nosotros nos enfrentamos y fe ciega de los espiritistas que abiertamente aceptan y promueven no solar, hace que tengamos que indicarles que eso no es espiritismo. Lo grave de esto es que ninguno de ellos logra activar su adelantamiento espiritual, ni dejan que los nuevos adeptos que llegan a sus puertas tampoco adelanten sus espíritus. La gente cree, no es que ese Fran está del caramba, Fran no da permiso, no da pie con esta situación, pero es que están haciendo un error tan grande que están afectando a todos los nuevos espiritistas que llegan y no les permiten que ellos adelanten sus espíritus por estas tonterías, estas mentiras y estos embustes. Entonces tenemos que hacer alguien que sienta por los que llegan nuevos, mira, no caigas en ese hoyo, te vamos a ayudar. Como el que va en un precipicio y de momento tú sacas la mano, dame acá la mano, no te caigas, se va el carro como sea, pero tú te quedas. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y lo que recibimos son vituperios, insultos, murmuración, hablando por detrás y haciendo que la gente se vaya para que no, pero eso no nos da ninguna preocupación porque en vez de que se vayan, llegan de nuevo. Entonces, ya eso es que no son ciegos, pero se niegan a ver, como decía Kardec. A continuación, mi análisis sobre lo que promueven los espiritistas religiosos que no se rigen por los libros codificados, pero sí por manuales sistematizados que le añaden las contradicciones de Chico Xavier, de Edivaldo Franco y los espíritus mentores de ellos que se contradicen y mistifican en el espiritismo. Veamos qué dice Manuel, el manual sistematizado de la doctrina espírita a las 6. Mundos transitorios, de Manuel. Las colonias espirituales descritas por André Luis no aparecen en los mismos mundos transitorios mencionados en el libro de los espíritus. Yo hice 2 columnas. Una expuse el ítem 234 al 236e y lo voy a leer para beneficio, porque después voy a leer lo que ellos escriben sobre los mundos transitorios. Vamos a empezar, por ejemplo, eso no me va a tomar unos minutitos nada más. Mundos transitorios en el mundo de los espíritus, el libro de los espíritus, ítem 234. Kardec le pregunta, hace una pregunta a los espíritus, le dice, ¿existen, como se ha dicho, mundos que sirven a los espíritus errantes como estaciones y lugares de descanso? El espíritu le contestó, sí, hay mundos particularmente destinados a los seres errantes, mundos en los que puede residir por algún tiempo, especiales de vivaques o campamentos donde descansan durante una prolongada erraticidad, un estado que siempre es un tanto penoso. Son posiciones intermedias entre los otros mundos, graduados conforme a la naturaleza de los espíritus que pueden ir allí, los cuales gozan de un bienestar más o menos intenso. Pero no es un mundo espiritual, no es un mundo material, es un mundo transitorio espiritual. Entonces la 234A, ¿qué dice? Los espíritus que residen en esos mundos, ¿pueden dejarlos a voluntad? Sí, los espíritus, déjame un segundito, vamos a poner un poquito aquí de repelente, porque esto es un repelente natural que Laura me preparó, porque los mosquitos me quieren picar hasta la nariz. Bueno, nosotros estamos en el campo y ha llovido, y entonces estamos haciendo esto aquí, porque si no, pues adentro hay mucho eco, y he probado que no sale bien cuando estoy hablando se oye mucho eco. Aquí se oyen muchos coquíes. Estoy hablando del video que quiero hacer sobre la aceptación que ha hecho la Federación, el Consejo Espírita Internacional. El Consejo Espírita Internacional
que hay en Brasil es lo mismo que es la Federación Espírita de Brasil. Son dos organizaciones dirigidas por básicamente las mismas personas y que ellos se creen dueños del espiritismo. Y han hecho cambios, no es que hayan permitido, no, es que han inculcado cambios en el espiritismo que no son autorizados por los espíritus. Ok, la 234. ¿Qué dice? ¿Los espíritus que residen en esos mundos pueden dejarlos a voluntad? Sí, los espíritus que se encuentran en esos mundos pueden alejarse de ellos para ir a donde les corresponde. Imaginadlos como aves de paso que se detienen en una isla mientras recobran fuerzas para dirigirse a su destino. Entonces, la 235. ¿Progresan los espíritus durante su estancia en los mundos transitorios? Sin ninguna duda. Y los que se reúnen de tal modo lo hacen con el objetivo de instruirse y obtener con mayor facilidad el permiso para dirigirse a lugares mejores y llegar a la posición que alcanzan los elegidos. 236. Los mundos transitorios, por su naturaleza especial, están perpetuamente destinados a los espíritus errantes. El espíritu dice, no, su posición es solo temporaria. Entonces, 236a. Están habitados al mismo tiempo por seres corporales. Él dice, no, su superficie es estéril. Quienes habitan en ellos no tienen necesidad de nada. O sea, eso de que allí hay espíritus que van a trabajar, a laborar y que tienen horas extras y que se casan, como dice el libro No Solar, y que hay animales allí con ellos, eso no es parte de lo que el espiritismo enseña. El espiritismo dice en el ítem 283, ahora me dirijo al ítem 283 del libro de los medios, específicamente en el número 36, 283, número 36 del libro de los medios, que los animales no están en el mundo espiritual, solamente ahí existen espíritus de humanos. O sea, eso son cosas que se incluyen en lo solar, que no es parte del espiritismo. Y claramente el espiritismo te da ahí un hachazo. No puedes mezclar una cosa con la otra. En el mundo espiritual no hay animales, ni tampoco hay seres que tienen que tomar calditos fluídicos como presenta No Solar, para cobrar fuerzas, y que se casan los espíritus que tienen allí sexo, o sea, tienen sexo definido, hombre y mujer, y que hacen fiestas y cobran dinero y trabajan en el campo y todo ese tipo de cosas. Eso no existe en el mundo espiritual. No se puede cambiar esos conceptos, porque todo tiene un propósito en el mundo espiritual para el progreso de los espíritus. Entonces, ya estamos claros de que no hay nada que sea material allí. Y todo lo que aparezca de autobuses donde se montó Divaldo Franco y Chico Xavier, lo tienes que poner en duda. El 236b, ¿qué dice? 236b. Esa esterilidad es permanente y proviene de su naturaleza especial. Y dice, no, son estériles de manera transitoria. Entonces, esos mundos, 236c, en tal caso, deben de estar desprovistos de bellezas naturales, dice el espíritu. La naturaleza se traduce en las bellezas de la inmensidad, que no son menos admirables que lo que vosotros llamáis bellezas naturales. Pero ahí no hay árboles, no hay flores, no hay palmitas, no hay para que te levante, te resguarde del sol, porque eso no es un mundo físico, señores. Entonces, número 236d, de dedo. Puesto que el estado de esos mundos es transitorio, ¿nuestra tierra estará algún día en esa situación? El espíritu dijo, ya lo estuvo. En un tiempo pasado, muy antiquísimo, la tierra estuvo en esa misma condición. Número 236e, se acaba el evento aquí, ¿verdad? ¿En qué época pasó eso? ¿En qué época? Preguntó Kardec. Durante su formación, la formación de la tierra. Entonces, dice Kardec, nada es inútil en la naturaleza. Cada cosa tiene su objetivo, su destino.
Nada está vacío, todo se encuentra habitado y hay vida por doquier. Así, durante la larga serie de siglos que transcurrieron antes de que el hombre apareciera en la Tierra, durante esos lentos periodos de transición que las capas geológicas han puesto en evidencia, incluso antes de la formación de los primeros seres orgánicos, en esa masa uniforme, debe ser. En este árido caos, donde los elementos estaban confundidos, la vida no estaba ausente. Seres que no tenían nuestras necesidades ni nuestras sensaciones físicas encontraban allí un refugio, y Dios quiso que aún en ese estado imperfecto la tierra sirviese para algo. ¿Quién osaría decir, pues, que entre esos miles de millones de mundos que circulan en la inmensidad, uno solamente, uno de los más pequeños, perdido en esa multitud, tiene el privilegio exclusivo de estar poblado? En ese caso, ¿cuál sería la utilidad de los demás? Dios solo los habría hecho con miras a recrear nuestra vista. Su posición absurda, incompatible con la sabiduría resplandeciente que resplandece en todas sus obras, e inadmisible si pensamos en todos esos mundos que no podemos percibir. Nadie podrá negar que en esa idea de los mundos inadecuados, aún para la vida material, aunque poblados por seres animados, apropiados para ese medio, existe algo grandioso y sublime, donde tal vez se encuentra la solución de más de un problema. Yo voy a verificar este comentario con el original esta noche, porque ahorita dije que lo había verificado, pero no he verificado esto con el original del libro de los espíritus, en el original francés. Si Eric me está viendo, creo que Eric me estaba llamando, posiblemente me tiene noticias para hoy. Vamos a ver qué es lo que dice el manual sistematizado de la doctrina espírita. Y voy a leer lo que ellos tienen ahí puntualizado. Dice, esta es la versión de André Luis Emmanuel, y esto no es espiritismo, esto es de Emmanuel. ¿Y quién es Emmanuel? Emmanuel es un espíritu mentor de Chico Xavier. En Brasil a los mentores le llaman benefactores. Benefactor tiene que ver con lo material. Hasta en eso esta gente falla, porque eso no aparece en la codificación tampoco. Dice, en el capítulo 6 del libro de los espíritus, titulado De la vida del espíritu, hay 3 preguntas, de 234, 235 y 236, que se refieren a los mundos transitorios de la siguiente manera. Así dicen ellos. Son, entre paréntesis, dice, y puntos entre paréntesis, quiere decir que eso es una continuación de algo que escribieron. Mundos particularmente destinados a los seres errantes, mundos de lo que les pueden servir de residencia temporaria, especie de vivaques, de campos donde descansan de una prolongada etnicidad, estado que siempre es un tanto penoso. Son posiciones intermedias entre los otros mundos, graduados de acuerdo con la naturaleza de los espíritus, que pueden acceder a ellas, donde gozan de relativo bienestar. Esto yo lo puse en rojo diciendo, pues está bien, estoy de acuerdo con lo que están diciendo en esa primera parte de la descripción, porque corresponde a lo que dice el libro de los espíritus. Los mundos transitorios, sigue diciendo, no sirven para la encarnación de los seres corporales, porque la superficie es en ellos estéril, y quienes lo habitan no necesitan de nada. Eso lo dice la codificación, lo dice específicamente el libro de los espíritus. Y aún su esterilidad es transitoria. Por ejemplo, la Tierra ya fue mundo transitorio durante su formación. Entonces ellos con esto lo que hacen es que resumen lo que dijeron los espíritus en el área 234 y 236E. ¿Ok?
Ellos se refieren al ítem 234, 235 y 236 porque ellos le quitaron, en las traducciones que hicieron, las letras que Kardec ya le había puesto para subdividir los temas. Por ejemplo, en el caso de 236 tiene 236A, el B, el C, el D y el E. Ok, hoy es clasificado como planeta de expiación y pruebas, prestándose, por lo tanto, a la encarnación y reencarnación de espíritus que necesitan pasar por las vicisitudes que ofrece el planeta. Rodeando a la Tierra en el plano extrafísico existen regiones o esferas espirituales de diferentes grados evolutivos, ofreciendo características que varían entre simples lugares de permanencia temprana y verdaderas ciudades espirituales. Las regiones se dividen gradualmente en lugares de sufrimiento e ignorancia. Entonces ahí viene André Luis, y nos separa y nos pone lo que se copiaron del libro del señor George Vale Owens, de lo que se llama La vida después del velo, y entonces subdividen espacios y cosas dentro de esos mundos que ellos dicen que son las colonias espirituales. Entonces, sigo leyendo. En estado mayor, entendimiento es feliz, considerando la penitencia de un aspecto expiatorio. Existen numerosos lugares de prueba en la esfera invisible para vosotros, destinados a la regeneración y a la preparación de entidades perversas. Ahí es donde le meten el umbral. O reincidentes en el crimen. ¿Sí? A fin de que encuentren las primeras manifestaciones del remordimiento y el arrepentimiento en las etapas iniciales de la obra de redención. Eso dice un espíritu y que es inventado por Chico Xavier, porque Chico Xavier era católico y le mete la redención. Nosotros nunca hablamos de redención en el espiritismo. ¿Está bien? Entonces, estas forman parte de las llamadas zonas inferiores. La serie André Luis nos informa respecto a estas diferentes regiones espirituales en la obra Liberación, capítulo 4, y yo enfatizo, dice, se hace referencia a una ciudad situada en el vasto dominio de las tinieblas, limítrofe con la tierra, que es así descrita por André Luis. Y dice también, la claridad solar era diferente, un humo ceniciento cubría el cielo en toda su extensión. La volitación se había tornado dificultuosa. Entonces, programa 2 de principios básicos, guía 18 de síntesis del asunto, que es lo que ellos clasifican esa educación. Dice también que la vegetación exhibía un aspecto siniestro y angustiado. Los árboles se cubrían con escaso follaje y las ramas, casi secas, daban la impresión de ser brazos erguidos en súplicas dolorosas. Aves agoreras de gran tamaño, de una especie que podría ubicarse dentro de la familia de los cuervos, graznaban sordamente, semejantes a pequeños monstruos con alas que espiaban a presas ocultas. Lo más aflictivo, sin embargo, no era el cuadro desolador, más o menos parecidos a otros de mi conocimiento, sino los llamados angustiosos que prevenían de los charcos. Gemidos típicamente humanos eran pronunciados en todos los tonos. Eso fue un mal sueño que tuvo Chico Xavier y lo puso en una historia, haciendo ver que había un mundo espiritual de esa manera. Eso no es correcto. Ahora, mira lo que dice. En el libro El Mundo Mayor, de la misma serie, André Luis nos da noticias acerca de una organización de asistencia en una zona intermedia para la atención a estudiantes relativamente espiritualizados que todavía ligados al círculo carnal y a discípulos recién liberados del campo físico.
Ok, ¿y qué dice? La enorme institución está repleta de seres situados entre las esferas inferiores y las superiores, seres con inmensidad de problemas que se planteaban preguntas de todas especies. En el libro Volví del hermano Jacobo, el autor no hacía parte de una colonia, no habla acerca de una colonia espiritual situado en las esferas más elevadas. Y dice, el camino que transitábamos estaba bordeado de flores, algunos de los cuales parecían elaboradas con una sustancia radiante de que convertía el paisaje en una copia de firmamento, y los árboles próximos parecían cubiertos de estrellas. Por fin, ¿a qué país fue arrebatado por la muerte? ¿Habría subido a la tierra en la tierra al cielo, o bajado el cielo a la tierra? Y dice también, y desdoblándose ante mis ojos extasiados el pasaje florido y brillante de una aldea feliz. Atravesábamos extensas y hermosas avenidas bordeadas por vegetación caprichosa y agradable, cuando tuve la satisfacción de ver a algunos pájaros distinguidos por una singular belleza, cantaban extáticos, glorificando la divinidad. Allí ángeles cantando y así Chico Xavier ahí con su fantasía. Entonces, ¿qué pasa? Eso concluye esta parte de la descripción de mundos transitorios de ellos, de André Luis. Serían mundos transitorios a cuyo respecto tampoco hablaron a Kardec los espíritus superiores. Estas mismas colonias o regiones espirituales de que nos habla André Luis, pregunta el texto. Es evidente que tales dependencias están destinadas a los espíritus liberados del envoltorio. El programa entonces dice, del asunto carnal, pero todavía necesitados de reencarnaciones, por lo tanto, espíritus errantes e íntimamente ligados a nuestro planeta por las acciones cometidas en el pasado. El hecho de que los espíritus que elaboraron el libro de los espíritus hayan afirmado que la Tierra fue un mundo transitorio durante su formación, condujo a Kardec a decir que, de esta manera, durante la prolongada sucesión de los siglos que transcurrieron antes de la aparición del hombre en la Tierra, durante los lentos periodos de transición que testificaban las capas geológicas, aún antes de la formación de los primeros seres orgánicos, en aquellas masa informe, esto es citado del comentario de Kardec, no lo voy a leer, esto lo puede leer el comentario de Kardec en la pregunta 236E. Pero mira lo más importante, con esto concluyo, dice, en relación con esas afirmaciones y la comprensión de que los espíritus de las regiones espirituales limítrofes con la Tierra necesitan volver nuevamente o encarnar por primera vez en nuestro planeta, las colonias espirituales descritas por André Luis no parecen ser los mismos mundos transitorios mencionados en el libro de los espíritus. Ay, papá, aceptan de una manera tácita que no todo eso que dijo Emmanuel, todo eso que dijo André Luis, eso que dijo Chico Xavier, no corresponde con los mundos transitorios del libro de los espíritus. Parece que la obra, el pensamiento de Manuel, refuerza nuestra posición cuando dice podemos interpretar de tres maneras los efectos del estudio de la palabra moradas mencionada en el Evangelio. No voy a discutir eso. No me interesa nada de lo que dice Manuel, porque todo lo que dice Manuel no corresponde a lo que el espiritismo enseña. Entonces, con esto concluyo en este videito. ¿Por qué, sabiendo que eso no es parte del espiritismo, que evidentemente se ha tratado de torcer la información de los espíritus, aún sabiendo que no concuerda, lo admiten pero siguen creyendo en esos espíritus mentirosos, llamados benefactores, mentores, que mienten y se equivocan?
Las mistificaciones en el espiritismo están bien definidas. Y veamos lo que dice el libro de los mediums. Cuando se habla de mistificaciones, se habla de engaño, de plagio, decepción, en fin, de todo lo que se niega, se aleja de la verdad. Empecemos por las definiciones y luego iremos al libro de los mediums. ¿Qué es mistificar? Decir mentira. Sinónimo, ¿verdad? O sea, mistificar la podemos conjugar de la siguiente manera: falsear, falsificar o engañar. Mistificando los resultados de una encuesta, por ejemplo. Nunca serás engañado en el espiritismo si lees los libros codificados. Pronto te darás cuenta, El seductor de Merlín, por ejemplo, por Edward Burns Jones en el año 1874, donde habla de lo que es la descripción de engaño, decepción, farol, seducción, mistificación. Y en su subterfugio son actos que propagan creencias de cosas que no son verdad, o no toda la verdad, como verdades a medias u omisiones. Puede implicar engaño, disimulo, propaganda y de prestidigitación, como distracción, camuflaje o encubrimiento. También hay engaño como en la mala fe. Es una gran transgresión relacional que a menudo conduce a sentimientos de traición y desconfianza entre socios relacionados. Engaño viola las reglas relacionadas y se considera una violación de expectativa negativa. Mayoría de la gente espera amigos, socios relacionados y extraños, incluso, para ser sincero, la mayoría del tiempo. Si la gente espera que conversaciones más que inciertas, hablar y comunicarse con los demás, requiriera la distracción y la redirección para adquirir información confiable, o sea, una cantidad significativa de engaño se produce entre los socios románticos y relacionales. ¿Qué es eso? Pues engaño, misticismo. Cuando te meten a ti colonias espirituales por lo que no es lo que el espiritismo enseña, y que eso lo presentan unos espíritus que se equivocan, que se contradicen. No son espíritus realmente superiores, dijo el espíritu de verdad. Un espíritu que es realmente superior no se contradice. Ítem 301 del libro de los medios. Ítem número 2. Vamos a ir lo que con esto termino, porque yo quiero llegar al punto de que cuando una persona sabe que el solar no es parte del espiritismo, que es un invento de Chico Xavier, que es un engaño, es una mentira, es un plagio, y le sigue creyendo y lo sigue utilizando para pagar la renta de las casas espíritas, y se presta a mistificaciones, sus espíritus no adelantan. Pero vamos a ver qué es lo que le preguntó Kardec al espíritu de verdad. Y él dice, la 303, si bien es del libro de los medios, es desagradable equivocarse, peor todavía es ser objeto de una mistificación, de una mentira. Por otra parte, se trata de uno de los inconvenientes de los que resulta más fácil preservarse. Los medios para frustrar las tretas de los espíritus embusteros ya han sido expuestos en las instrucciones precedentes. O sea, que el mismo espíritu de verdad le dice a Kardec que los espíritus que se envuelven con las mistificaciones son espíritus embusteros, mentirosos. Entonces, razón por la cual poco agregaremos al respecto, dice el espíritu de verdad y Kardec. Veamos las respuestas que nos han dado los espíritus en relación con el tema. Número 1. Las mistificaciones son uno de los escollos más desagradables del espiritismo práctico. ¿Existe algún medio para preservaros de ellas? Preguntó Kardec. Y dice, me parece que podéis hallar la respuesta en todo lo que se os ha enseñado. En efecto, hay un medio sencillo para preservarse, es no pedir al espiritismo más de lo que puede y debe daros. Su objetivo en el mejoramiento es el mejoramiento moral de la humanidad. El espiritismo es para mejoramiento moral de la humanidad, no es para cristianizar. O sea,
No vengan a confundir los términos los amigos de Brasil, porque eso no es el propósito del espiritismo, como dice Divaldo Franco. El propósito del espiritismo es para moralizar, mejoramiento moral de la humanidad. Mientras no os apartéis de ese objetivo, nunca seréis engañados, pues no existen dos maneras de comprender la verdad moral, aquella que todo hombre provisto de buen sentido puede admitir. Entonces sigue diciendo el espíritu de verdad. Los espíritus acuden a instruiros y a guiaros en el camino del bien, y no en el de los honores y las riquezas, como tampoco acuden para servir a vuestras pasiones mezquinas. Si nunca se les pidiera nada fútil, preguntas a los espíritus de qué pasó o qué va a pasar, que eso es una futileza, o que excedan sus atribuciones, nadie daría acceso a los espíritus embusteros. De ahí debéis inferir que solo es objeto de mistificación aquel que se lo merece. Si usted sigue creyendo en lo solar, usted sigue entendiendo que ese es el mundo espiritual, porque es una nueva espiritualidad de nuestro amigo Chico Xavier, que ya desencarnó, o de Manuel, o de André Luis. Pues entonces usted mismo merece ser engañado, merece usted ser mistificado. El hecho que aparezca ese comentario ahí tiene mucho que decir. Le ha caído a esas personas el decir que lo solar existe y que cambia el mundo espiritual, tuvieron que poner una posición, porque se le preguntó dónde está en los libros codificados el concepto de colonias espirituales. No lo pueden definir, entonces tienen que hacer una ponencia y una expresión de esa manera por escrito para dejar ver de que no pueden comparar eso con los mundos transitorios que el espiritismo enseña. ¿Cuál es el propósito de este video? Dejar meridianamente claro que el engaño es tan y tan grande que aún sabiendo que son engañados, siguen engañando a los demás. Entonces esa actitud de seguir engañando a las demás personas, vendiendo un libro como Lo Solar, que es una mentira, con conceptos como el umbral y el concepto de colonias espirituales, eso no tiene perdón de Dios, diría yo, porque lo que hace es engañar, mistificar, y el que cae en eso se lo merece. No, pero es que yo no sabía. Bueno, ya lo sabe, Frank lo está diciendo a los cuatro vientos y lo está poniendo en todos lados. Y si usted lee un comunicado de Frank, un video de Frank donde establezco claramente que el no solar no existe, pues entonces usted es el que cae. Usted se deja pasar una bola rápida. Con esto termino este video, con el propósito de estar meridianamente claro que no solar no es parte del espiritismo. Colonias espirituales tampoco es parte del espiritismo, ni que el umbral tampoco es parte del espiritismo. El que crea en eso es porque cree que le gusta estar engañado y le gusta la personalidad de Chico Xavier y Divaldo Franco y no ponerse a pensar y esperar que ellos decidan y hablen por usted. Y que los mentores, que no son espíritus protectores suyos, sino de estos personajes, pues son los que deciden. Y usted no tiene su espíritu protector y no le ha preguntado quién es, ni se ha preocupado en buscar su espíritu protector, pues entonces es merecedor de ser engañado. Y eso es lo que dijo quién. ¿Sabe quién fue el que dijo eso? El Aiden 303. Es más, todo lo que se llama el Aiden 300 en adelante, que es de las mistificaciones. El espíritu de verdad. No mandó a nadie. Él mismo lo dijo. Entonces, a usted le toca en el espiritismo decidir no creer con fe ciega. Ok, con esto termino este video. Gracias.